Que Dios te bendiga, hermano y amigo. Gracias a Dios porque nos ha dado la vida y el privilegio de una vez más poder compartir la bendita y eterna palabra. La palabra que cambia nuestras vidas, la palabra que transforma corazones. Te invito a hacer una oración para que sea Dios mismo guiando este tiempo tan especial que vamos a tener en la presencia de nuestro Dios. Señor Jesús, te doy gracias por tu gran amor, por tu gran bondad. Gracias, Jesús, porque tú nos has dado la oportunidad de escuchar tu palabra bendita. Gracias, Jesús amado. Señor, abrimos nuestro corazón. Ilumina, Señor, nuestra mente. Revélanos tu palabra bendita. En el nombre de Jesús hay poder. Gracias a Dios. Bien, hermanos, estamos hoy siguiendo con nuestro curso ¿Cómo llegar al cielo? La lección 5. La semana pasada vimos acerca de una de las llaves, cómo nosotros abrimos la puerta para llegar al cielo. Le decía, una puerta que se abre con 3 llaves. La primera, el arrepentimiento. Lo tratamos la semana pasada. Hoy vamos a ver la segunda llave, porque si usted y yo no tenemos esas 3 llaves, estamos en problemas. Vamos a ir a la siguiente clase. Hoy vamos a ver sobre el bautismo. Y vamos a seguir en adelante. Hay quienes intentan evadir el tema del bautismo, minimizando su valor, o sea, restándole importancia. Muchas personas dicen, no es importante el bautismo es secundario. Lo importante es creer en el corazón, eso es suficiente, nada más. Otros ni siquiera le dan la oportunidad para que esta verdad sea revelada a sus corazones. Pero ¿qué tal si en esta noche le damos la oportunidad para que sea la palabra de Dios quien nos guíe? Ella es lámpara que ilumina nuestra oscuridad. Y vamos a ver algunos aspectos importantes. Importancia del bautismo. Una de las razones por qué es tan importante el bautismo es porque Dios mismo lo ordenó. Si usted tiene su Biblia en mano, o si no, en pantalla aparece el versículo de Marcos 16, 15 y 16. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios ordenó, nuestro Señor Jesucristo, Él dio la orden para que toda la persona que quiera ser salvada tiene que bautizarse. Dios lo ordenó, no es un capricho nuestro. Así que, amigo que me escuchas, por favor, no quiero que me creas a mí, pero sí quiero que le obedezcas al autor de la vida. Él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si tú quieres salvarte, en el nombre de Jesús te lo digo con todo mi corazón, tienes que bautizarte ya. El mensaje que predicamos nosotros es un mensaje para hoy, no es un mensaje para mañana, ni para después, porque tú no tienes asegurada la vida. Tu vida le pertenece al Señor Jesucristo.
¿Y qué tal si Él te la pide en esta noche? No habrá nada que puedas hacer para retenerla un segundo más de lo que Dios le ha puesto límite a tu vida. Así que mejor nos queda obedecer al Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tú eliges hacerle caso al Señor o seguir creyendo en tus criterios. Segunda razón por qué es tan importante el bautismo es porque el bautismo es para salvación. Tenemos un texto en la palabra de Dios en Primera de Pedro 3:21. Usted puede leer en pantalla el versículo. Dice lo siguiente, la palabra de Dios: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Hay gente que dice que el bautismo no salva, que el bautismo es un procedimiento secundario y nada más. Pero aquí la palabra de Dios dice: el bautismo que corresponde a esto nos salva, nos salva. Es preciso creerle a la palabra de Dios. Esta es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y no podemos hallar un error, no podemos hallar una mentira aquí. Entonces, si la Biblia dice que el bautismo es para salvación, tenemos que creerlo. Ahí la importancia. Dos razones por qué nosotros tenemos que bautizarnos. Una, porque Dios lo mandó. Dos, porque es para salvación. Tercera razón, porque es para el perdón de los pecados. Le pregunto en esta noche, ¿quién no ha pecado? Todos. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron. Tenemos el texto en pantalla, Hechos 2:38. El apóstol Pedro, predicando el día de Pentecostés, les dice a los judíos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo tiene un objetivo. El objetivo es para que nuestros pecados sean perdonados. Cuando usted se bautiza, recién Dios perdona sus pecados ahí. Y ahí la importancia. Hay mucha gente que no entiende esto y no se bautiza y pasan pidiendo a Dios: perdona mis pecados. Hay personas que oramos mal. La familia o los amigos no se bautizan y decimos: Señor, perdona los pecados de Dios. ¿Cómo puede perdonarle Dios? La persona, para recibir perdón de los pecados, tiene que ser bautizada en el nombre de Jesús. Por eso es importante que usted se bautice, como dice la palabra de Dios. Otra razón, la cuarta, tenemos porque es parte del nuevo nacimiento. En Juan 3:5 tenemos un texto que dice la palabra de Dios: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús está conversando con Nicodemo y le ha enseñado que para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Y le dice: es imposible que una persona entre al cielo si no se ha bautizado, si no ha nacido de nuevo. He ahí la importancia, porque el bautismo es parte del nuevo nacimiento. Toda persona que viene a Cristo tiene que pasar. Hay una pregunta y dice:
¿Cuántos bautismos hay? ¿Será que yo me puedo bautizar en nombre de los muertos? ¿Será que yo me puedo bautizar o todos los bautismos que yo me he aplicado son válidos? Pero en la palabra de Dios tenemos un texto en Efesios 4:5. Dice lo siguiente la palabra de Dios: un Señor, una fe, un bautismo. Solo hay un bautismo de acuerdo a la palabra de Dios. Solo hay una forma. Y es que nosotros tenemos que encontrar en la palabra de Dios cuál es esa forma correcta. Es posible que usted se ha bautizado muchas veces, pero si en esta noche usted se da cuenta que la forma como usted ha sido bautizado no es la correcta, le invito, por favor, acepte lo que dice la palabra de Dios. Hay una pregunta y dice: ¿cuál es el método correcto del bautismo? 1. El método correcto es en el nombre de Jesús. No de cualquier manera. Si tú quieres ser salvo, tienes que bautizarte en el nombre de Jesús. En Mateo 28:19 tenemos la orden que Dios le dio a los discípulos y dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí hay un problema que se hacen muchas personas y quiero con todo mi corazón decirle que Jesús dice que los bauticen en el nombre, no en los títulos. Él dice bautizándolos en el nombre del Padre. Y nosotros sabemos que el nombre del Padre es Jesús. El nombre del Hijo es Jesús. El nombre del Espíritu Santo es Jesús. Un ejemplo, amigo. Si yo le pregunto y le digo, ponga el nombre del presidente de la República, ¿cómo va a poner en el texto usted? ¿Va a escribir lo mismo que yo estoy diciendo? No. Usted va a poner licenciado Lenín Moreno, porque yo le dije que ponga el nombre. La importancia, la efectividad, el valor de las cosas está en el nombre. Por eso es que el Señor dice, bautícelos en el nombre. Usted tiene muchos títulos, puede ser doctor, ingeniero, abogado. Es papá, hijo, hermano, tío. Pero usted tiene un nombre. Yo lo tengo también. Yo me llamo Juan Marcos. Por eso es importante que nosotros invoquemos el nombre. Por eso el apóstol Pedro, en Hechos 2:38, inspirado por el Espíritu Santo, a los judíos de su tiempo, les dice, el nombre es Jesucristo. Muchos creen que nosotros hacemos caso a Pedro y no a Jesús. Pero nosotros somos los que le hacemos caso a Jesús, porque nosotros nos bautizamos en el nombre. Es lo que el Señor Jesucristo ordenó en su palabra. Entonces, primero, el método correcto del bautismo tiene que ser hecho en el nombre de Jesús. Si usted no ha sido bautizado así, tiene que pensarlo y aplicar conforme dice la palabra de Dios. Oh Señor Jesús, revela, Señor, tu nombre a tantas personas que puedan estar en este momento batallando. Pero sé que tu misericordia es grande, Señor Jesús. Toca, Señor, nuestros corazones.
quita la venda de nuestros ojos. En el nombre de Jesús hay poder. Segundo método, segunda razón, tenemos que el método correcto como nosotros tenemos que bautizarnos es sumergido en las aguas. El bautismo proviene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir, inmersión, hundir y enterrar. Esto claramente nos indica la necesidad que el bautismo sea por inmersión, sumergiendo por completo al candidato en las aguas. La idea de bautizar por infusión, echando agua sobre la cabeza, o aspersión salpicando agua sobre la cabeza, es contradictorio al significado de la palabra. Bautismo significa sumergido totalmente. Muchas personas han sido bautizados recibiendo aspersión de agua. Eso no se llama bautismo, porque el sentido o el concepto de la palabra bautismo quiere decir sumergido totalmente en las aguas. Por eso es que Juan el Bautista, él necesitaba abundantes aguas para ser bautizado, para bautizar a la gente, perdón. Y Jesús nos dejó ejemplo. No es correcto el que muchas personas crean que están en la verdad cuando fue salpicado un poquito de agua en su cabeza. Ese bautismo no lo ordenó Dios. El bautismo que lo ordenó Dios es que tiene que ser efectuado en las aguas, totalmente sumergido el cuerpo. Primera, el método correcto tiene que ser en el nombre de Jesús. Segundo, tiene que ser totalmente sumergido en las aguas. Tercero, la persona tiene que creer. Hay una pregunta: ¿infantes o adultos? En San Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo es para gente que cree, es para gente que se ha arrepentido, es para gente que acepta a Jesús como su único Salvador. He ahí la pregunta: ¿cómo un niño de meses de nacido o de 2 años, cómo él puede asumir toda esta verdad? No sabe lo que se le hace. Pero usted, amigo que me escucha, usted sí sabe que es un pecador. Usted sí sabe que solo no puede. Usted ya sabe que Jesucristo vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario para con ese sacrificio alcanzar la salvación suya. Hoy usted ya sabe que necesita bautizarse en el nombre de Jesús. Y es usted el que tiene que tomar la decisión después de haber creído con todo su corazón. Nadie lo puede obligar. Esta es una decisión que tiene que tomarla usted. Cuando Felipe iba con el etíope en el carro, él le iba predicando acerca del Evangelio de Jesús, de la necesidad de ser bautizado en el nombre de Jesús. Y no fue Felipe el que dijo: mira, ahí hay agua, ya te bautizo. No, fue el eunuco el que le dice: Felipe, aquí hay agua, ya he creído. Usted, amigo, necesita creer a la palabra de Dios. Y tienes que tomar la decisión ya de bautizarte en el nombre de Jesús. Alaba al Señor Jesucristo. Alaba al Señor Jesús.
tenemos evidencia de que el bautismo correcto es en el nombre de Jesús. Hoy hay mucha gente que dicen muchas cosas, pero aquí está la palabra de Dios para responder a cada persona lo que dice Dios. Y vamos, el primer evidencia la tenemos los judíos en Hechos 2:38 y 41. En Hechos 2:38, el apóstol Pedro les ha dicho a los judíos que ellos tienen que arrepentirse, que tienen que bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y en el verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas personas se bautizaron después del discurso de Pedro aquel día, el día de Pentecostés? 3,000 personas se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, porque ellos entendieron la necesidad del perdón de sus pecados. Entonces tenemos una evidencia. Segunda evidencia tenemos los samaritanos. El texto aparece en pantalla, Hechos 8, 14 y 16. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y el 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Note lo que dice el verso final, el 16, 8, 16, Hechos. Dice que los samaritanos solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Segunda evidencia son los samaritanos. ¡Qué grande es nuestro Dios! Tercera evidencia, los gentiles. Tenemos Hechos 10, 45 y 48. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y mire lo que dice el 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Cómo fueron bautizados los gentiles? Los de la casa de Cornelio, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo fueron bautizados los judíos? En el nombre de Jesús. ¿Cómo fueron bautizados los samaritanos? En el nombre de Jesús. Tenemos tres evidencias de que los primeros cristianos se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuarta evidencia, los discípulos de Juan el Bautista en Éfeso. Tenemos Hechos 19, 3 y 5. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Es una pregunta que le hace el apóstol Pablo a los discípulos de Juan. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Los discípulos de Juan ya habían sido bautizados en el bautismo de arrepentimiento. Pero viene el apóstol Pablo y les dice: ustedes tienen que volver a ser bautizados, porque el bautismo correcto
el que ahora tenemos que aplicar en nuestras vidas es en el nombre de Jesús. No eres el primero ni eres el último. Ya en los primeros días de la iglesia hubo la necesidad de que ciertas personas se vuelvan a bautizar. Es probable que tu bautismo no sea el correcto. ¿Por qué no seguir el ejemplo de los discípulos de Juan? Ellos se dieron cuenta que para ser salvos tenían que bautizarse en el nombre del Señor Jesús. El apóstol Pablo en Hechos 22:16, él está narrando su conversión ante las autoridades y él dice, el versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Y es la pregunta que le hago a usted, amigo. Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo. ¿Qué te detiene? ¿Cuál es el obstáculo? Si ya está más claro que en la Biblia todas las personas que se bautizaron lo hicieron en el nombre de Jesús. Y el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice, edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento, la doctrina, lo que enseña, lo que cree, lo que aplica a su vida, tiene que estar fundamentado en lo que hizo Jesús, en lo que hicieron los apóstoles. Y viendo el relato bíblico, encontramos que los apóstoles fueron bautizados y también bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Hay una conclusión que quiero compartir con ustedes. Dice, no hay que ser perfecto para ser bautizado. Hay que creer y obedecer. A veces el diablo nos ha metido en la cabeza y nos dice, cuando ya te sepas toda la Biblia, ahí te bautizas. O a veces, cuando ya llegue tu familia, ahí te bautizas. O cuando ya seas viejito, ahí te bautizas. Pero Dios te está llamando hoy, amigo. Hoy es el día de salvación. Tal vez es la primera vez que escuchas este mensaje. Pero si tú crees de todo corazón, tú puedes ser bautizado. Porque estamos diciendo que si usted no se bautiza en el nombre de Jesús, no hay perdón de pecados, no hay salvación, no hay vida eterna. Por eso quiero que usted me entienda la urgencia del mensaje y aplique lo que Dios ha determinado para cada ser humano. Te invito en este momento a hacer una oración para darle gracias a Dios por esta verdad. Señor Jesús, gracias Padre Celestial, porque tú nos enseñas tu palabra. Bendito Dios, te doy gracias porque tú estás llegando a muchas vidas. Gracias, Dios mío, porque yo sé que tú vas a hacer grandes cosas. Que tu palabra, Señor Jesús, halle cabida en muchos corazones. Y que mañana
podamos estar bautizando muchas almas, que Arenillas llegue a conocer la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el otro viernes con una nueva clase. No te la pierdas. Hasta la próxima.